Bueno, y en línea con lo que planteaba justamente Dani Temperoni, estamos en comunicación con el juez federal Eduardo Jiménez. Él es integrante de la Cámara Federal de la ciudad de Mar del Plata. Doctor Jiménez, ¿cómo anda? Alfredo Veslosada lo saluda acá desde Radio Brisas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto y un saludo a la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, justamente empalmando con lo que recién decía Daniel Temperoni, ¿no? La importancia de este fallo que acaba de sacar la Cámara Federal de Mar del Plata, que tiene que ver con declarar la inconstitucionalidad de la fórmula de ajuste jubilatorio que se utilizaba durante el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno anterior, pero más allá de los nombres políticos, a lo que se refiere es al impacto que tenía ese tipo de movilidad en las jubilaciones que no tenían que ver con, por ejemplo, el piso, ¿no? Las jubilaciones más bajas, entonces en muchos casos no eran alcanzados, por ejemplo, por determinados bonos, entonces siempre iban quedando atrás respecto, por ejemplo, de los índices inflacionarios. Yo leí ayer el fallo de unas 27 páginas, si no me equivoco, que emitieron Sí. con el juez Taza. Bueno, quería una reflexión de usted respecto de la importancia concretamente de lo que resuelven, ¿no? Mire, la verdad que a nosotros nos parece interesante cuando nos focalizamos en los sectores que más necesidades y más vulnerables son. En este caso, los sectores que son de tercera edad, que son gente jubilada, que está en una situación generalmente crítica y sobre los cuales en tiempos de Alberto Fernández en general, usted sabe que el jubilado siempre fue el más castigado del sistema, Uh-huh. en el sentido de que sus saberes, si bien la Constitución les garantiza el derecho a la movilidad de sus jubilaciones y que su jubilación debe ser integral e irrenunciable, esto en muy pocas ocasiones se dio, pues siempre los fondos de la tercera edad o los fondos de jubilación fueron distraídos para otros fines. Pero en este caso en particular, durante el gobierno de Fernández, se estableció una fórmula de movilidad que era mixta y que dejaba al jubilado muy abajo porque la inflación mensual lo superaba ampliamente, al punto que al cuarto año de estar vigente esta ley, que era la 27.609, nosotros constatamos que básicamente ya el jubilado estaba perdiendo el 50% de su haber jubilatorio. A ver, en su baja era del 50% comparada contra la inflación, o sea que ese sistema mixto no había funcionado, al punto que cuando llega el gobierno del presidente Milei, esa ley se deja sin efecto y se sustituye el sistema de movilidad. Movilidad quiere decir cómo se ajustan el haber del jubilado, se iba a ajustar por vía de el INDEC y la inflación, el sistema de inflación mensual. Pero claro, al estar tan bajo el haber jubilatorio con un sistema de actualización basado en una inflación mensual que subía muy poquito, implicaba sobre un haber ya viciado un aumento muy chiquito. O sea, este sistema que hoy está en vigente es válido para una jubilación que es sana, pero no para una jubilación que está altamente deteriorada. Por eso nos encontramos con dos problemas. Nosotros recién pudimos entrar a evaluar planteos de jubilados, que como bien dice usted, esta mujer en realidad era una jubilada que no era del mínimo, Claro. porque a los jubilados del mínimo los habían estado ayudando con una serie de bonos. Exacto. Los que tenían un poquito más del mínimo, por ejemplo, que tenían una jubilación y una pensión, no obtuvieron ningún bono, o sea, esa jubilación era un poco más elevada, y otras más elevadas nunca tuvieron bono de ajuste, por lo tanto se cayeron. Esta persona reclamó que en esos 4 años de vigencia del sistema de la ley 27.609, su salario había caído, salario jubilatorio, estrepitosamente. Y justamente el sentido de la ley previsional, porque usted sabe que la Constitución garantiza el derecho a un haber previsional, pero no es el que determina que los jueces deben establecerlo, sino la ley y el Congreso debe hacer una ley de movilidad. Y esa ley de movilidad había sido tan desajustada que en esos 4 años se pidió que se ajusten sus saberes. Bien. Nosotros lo hicimos recién ahora porque al principio no podíamos evaluar cuánto había caído el salario de jubilación. Por eso nos pareció el momento propicio, a los 4 años donde se había establecido
la vigencia de la nueva ley, y aun cuando ella esté derogada, porque está jubilada, tiene ahora el derecho a actualizar esos 4 años y a repotenciar su haber jubilatorio. Bien, o sea, doctor Jiménez, entonces el impacto en este sentido tiene que ver con que, aunque ya no se aplique esta fórmula de movilidad mixta que incluía un cálculo promedio entre recaudación, salarios, lo que tenía que ver con el RIPTE, se aplica una nueva fórmula de movilidad que va acompañando directamente el IPC. Hay alguna cuestión ahí siempre que va en diferido, ¿no? Porque el IPC anuncia lo del mes pasado y puede haber algún desfasaje en el tiempo. Por supuesto. Sí, pero usted lo que plantea en el fallo, si yo entiendo bien, es, por un lado, a nivel retroactivo, compensar lo que perdió en estos 4 años o 3 años y pico esta mujer, pero además modificar a partir de esta recomposición la base sobre la que se aplica la fórmula nueva. Claro, entonces la fórmula nueva no toma un salario deteriorado. Exacto. Sino un salario más ajustado. Esto no implica que no deba existir aún la obligación del Congreso de elaborar una nueva ley jubilatoria, porque actualmente es el Ejecutivo el que determina el modo en que se actualiza. Bien. Esto lo tiene que hacer el Congreso de la Nación y tiene que, por supuesto, sanear los saberes de la gente que está en estado de jubilación. Bien, y en este fallo concreto, en este fallo concreto, doctor Jiménez, el caso de la jubilada, el reajuste retroactivo se va a hacer a partir del cálculo por IPC. Claro. Bien. Y más el cálculo de intereses que sean correspondientes. O sea que va a haber una actualización seria, importante. Por supuesto que este fallo no se aplica automáticamente a otros casos, exacto, sino que otros jubilados que están en la misma situación podrán hacer el pedido. También hay que tomar en cuenta que con toda, no digo absoluta seguridad, pero es muy seguro una apelación, que esto va a ser apelado y va a llegar a la Corte Suprema. Por lo tanto, va a ser la Corte la que va a definir si este sistema es el adecuado o imagina un sistema diverso, que sea mejor o peor, en fin. Eso ya está fuera de nuestro alcance, pero nos parece que esta es una solución en lo inmediato la más justa posible dadas las circunstancias. Bien, entonces en esta situación que usted menciona, que no es la información, pero uno puede presumir que va a ser apelado por la ANSES y se dirimirá seguramente a nivel de la Corte Suprema, y sumado el hecho de que estamos hablando de una demanda particular y no de un tipo de amparo colectivo ni nada así, quien quiera eventualmente avanzar en una línea similar deberá hacer su presentación, ¿no? A partir de este antecedente. Claro, yo supongo que los abogados previsionalistas ya toman nota. Bien. Y hacen el reclamo de sus clientes por el periodo en que tuvo vigencia la 27609 y podrán seguir intentándolo hasta que la Corte acepte el recurso extraordinario, si es que lo acepta. Hasta que no esté aceptado se puede seguir porque el fallo toma vigencia inmediata. Bien. Hasta que se suspenda una vez que la Corte, si es que lo hace, acepte el recurso. Porque nosotros podemos rechazar el recurso extraordinario, el abogado del ANSES puede ir en queja a la Corte y aún así la Corte puede aceptar o rechazar esa queja. Claro. Si la acepta la queja ahí, entonces detendrán el recálculo de haber hasta que ellos decidan si la sentencia es adecuada o no. Bien. En su criterio. Estamos hablando Pero con me parece que el paso es interesante y por lo menos declara una señal para la clase pasiva de que las cosas pueden al menos comenzar a mejorar. Bien, sin dudas. Estamos hablando con el doctor Eduardo Jiménez, él es juez de la Cámara Federal de la Ciudad de Mar del Plata. Jiménez, le hago una última pregunta, quizás lo saco un poquito del tema de esta demanda en particular, pero aprovecho que lo tengo en línea. Desde el 7 de abril, si yo no me equivoco, en la Ciudad de Mar del Plata, en la región, en realidad, en la región judicial de Mar del Plata, se está aplicando el nuevo código. Hubo algunos cambios, obviamente, logísticos, operativos en la conformación de la Justicia Federal. Quería preguntarle simplemente a unos cuantos, 20 y pico de días de aplicación de este nuevo sistema, ¿cómo está marchando todo a nivel por lo menos de la instancia de apelación? Mire, a nivel de instancia de apelación todavía no hemos recibido la primera, estamos al tanto, pues la oficina judicial se encuentra en la Cámara. Este cambio procesal es muy importante para el ciudadano porque hace que los procesos sean más rápidos y se resuelvan en tiempos infinitamente inferiores. Claro, esto implica también una nueva evaluación
de cómo nosotros trabajaremos en la justicia. Acá va a tener un rol muy importante el fiscal en cuanto instala y desarrolla las causas. Y nosotros somos jueces que en realidad vamos a mediar entre las partes y garantizar que se respeten todos los derechos de quienes están vinculados al proceso. Entonces nosotros estamos para poner límites cuando hay exceso de una o de otra parte, pero no seremos más los jueces que estamos comandando la acción penal, sino que somos los jueces que vamos a garantizar que la acción penal no viole garantías y dictar una sentencia rápida. Bien, y eso, por lo menos en las instancias de instrucción, va muy bien. Todavía no hemos recibido la primera apelación en nuestra Cámara, pero supongo que en breve recibiremos el primer caso y realmente estamos muy contentos, pese a que, como siempre, faltan medios, falta designación. Nosotros somos una Cámara que tiene 2 magistrados, falta designar al tercero. La primera instancia está el doctor Inchausti, que es el único juez penal de Mar del Plata, federal. Entonces, el Estado debe cumplir con sus roles de integrar los tribunales para que el sistema funcione bien. Ni hablar de las necesidades en computación, edilicias. Pero, como siempre, nosotros con lo que tenemos vamos hacia adelante y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Doctor Jiménez, muchas gracias por la comunicación con Radio Brisas. Seguramente en breve lo estaremos molestando para ver cómo marcha también la aplicación del nuevo código, una vez que ya podamos tener algo más cuantificable. Muchas gracias por el contacto. Sí, pero me agrada sobremanera que este tema les resulte importante, porque para nosotros también lo es, más allá de la importancia del proceso penal nuevo, acusatorio, estas cuestiones con grupos sociales que son siempre olvidados y dejados de lado. Me parece que cuando tienen trascendencia social, nuestra sociedad gana un puntito. Sin dudas. Un abrazo muy grande. Bueno, hasta luego.